Bueno amigos, bienvenidos al curso de manejo de la punta lógica inteligente o tester multifuncional como también se le conoce. Este es genérico, no es marca Autel, como lo vamos a observar. Viene con sus respectivos accesorios y en realidad es un tester multifuncional. Me permite medir frecuencia, me permite medir voltajes, me permite provocar pulsos tanto positivos como negativos, mide temperatura y mide resistencias. Entonces vamos a hablar primero de los accesorios de esta punta lógica. El primer accesorio que tenemos es el de conexión a batería, el conector a batería. La punta lógica trae un cable, en este caso es aproximadamente 2 metros, donde trae su respectivo conector. También trae un cable auxiliar para masas con el que podemos hacer algunas pruebas que vamos a ver más adelante. Tiene otro conector que es para el interior del vehículo, la parte del habitáculo de los pasajeros o del conductor, ¿sí? Y va conectado, como ustedes se pueden dar cuenta, a la cigarrera donde se conecta el encendedor de cigarrillos. Ahí sabemos que llegan 12 voltios o voltaje de batería, entonces no hay ningún inconveniente. Si nosotros quisiéramos hacer mediciones, por ejemplo, en camiones, a la parte de atrás, a la parte de bombillería y esto, pues tendríamos que utilizar un cable simplemente para añadírselo a este conector que es el de el habitáculo del motor, y este es el que conecta obviamente a batería. Bien, hacia acá tenemos otros accesorios como estas sondas. En realidad para mí pues son más como extensores, solamente que técnicamente esto es una sonda larga para alcanzar profundidades que por el cuerpo de la punta lógica pues no nos permite, simplemente nos da más o menos 20 centímetros de profundidad. Listo. Y tenemos esta sonda que es la sonda de perforación de cables, muy fácil de utilizar. Entonces, fíjense en que aquí lo ruedo, perdón, me ubico, y él se va alejando o yendo hacia el cable. ¿Qué es lo que hay ahí? Simplemente un perforador, ¿verdad? Entonces cuando hago esto, él simplemente va hacia el cable y perfora y llega hasta el alambre para tomar la medición respectiva. Nada del otro mundo. Yo le debo hacer un poquitico más de fuerza obviamente porque debe haber una perforación y debe haber un contacto con el cobre o el metal, el aluminio, lo que sea el cable que vamos a medir, con el metal básicamente. Listo, así funciona. Vuelvo y lo libero, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo funcionan estos accesorios con la punta lógica? Es muy fácil, gracias a este adaptador. Entonces, lo que tenemos que hacer para que funcione es simplemente jalarlo un poco hacia adelante, él va a salir, ahí podemos mirarlo sin ningún inconveniente como casa y otra vez, ¿cierto? Y lo que hacemos es utilizar el extensor para utilizar la sonda de perforación o la sonda de prueba larga. Entonces, fíjense en que es completamente intuitivo porque él solamente tiene un case, así no lo podríamos hacer, solamente puede entrar de esta manera. Hacemos un poco de fuerza hacia atrás, quedó, y igual va a pasar con la sonda larga. Listo, ahí habremos ganado más o menos unos 20 centímetros de profundidad para sitios donde de pronto no podemos acceder tan fácilmente. Muy sencillo de utilizar sin ningún inconveniente. Bueno, eso en cuanto a accesorios. Ahora, esta punta lógica viene con un pequeño protector acá. La idea es, desde que la punta no se esté utilizando, pues obviamente mantener la punta, el contacto protegido. Pues obviamente al ser una punta lógica uno esperaría que esto sirva para perforar cables, pues hay técnicas que de pronto veremos en otros videos que
que nos permiten no perforar los cables con esto, no es tan prudente hacerlo, ¿verdad? Pero cualquier alteración que se presenta acá, como un golpe, un achatamiento, qué sé yo, puede alterar también pues la calidad de la punta. Entonces la idea es que ella esté protegida todo el tiempo que se pueda. Bien, esta punta viene con un manual. Ese manual está, como ustedes lo pueden ver aquí, completamente pues en inglés. Yo he hecho la traducción y lo tengo en formato PDF. Los que quieran de pronto, los que estén pensando en trabajar con esta herramienta automotriz, que me escriban, que se suscriban a mi canal y que me dejen en los comentarios su correo, de inmediato les estaré enviando el manual en PDF traducido al español. ¿Cuál sería el costo de esta herramienta de trabajo, de esta punta lógica o tester multifunción? Aproximadamente $130, ¿sí? A precio de hoy. Hoy es 3 de julio del 2020. Más o menos, y en pesos colombianos me costó 460.000 pesos colombianos con el IVA incluido. Ese es el costo de esta. Hay unas que son mucho más avanzadas, sí, pero en realidad, aunque yo digo mucho más avanzadas, la diferencia en realidad es, por ejemplo, si nosotros vamos a medir un sensor MAP, ¿sí? Por frecuencia, nos muestra el gráfico, nos muestra la onda cuadrada. En el caso de esta no, eso lo vamos a ver ahorita. Ella nos muestra el valor en frecuencia, es decir, 130 Hz, 100 Hz, así. Por ejemplo, nos puede servir para medir sensores MAP por frecuencia. ¿Qué más podemos hacer con esta punta lógica inteligente? Con esta punta lógica inteligente nosotros podemos medir, detectar alimentaciones, ¿sí? Podemos también detectar negativos o masas, podemos medir resistencias, podemos medir temperatura, como les decía ahorita, podemos medir rangos de frecuencia y podemos alimentar. Es decir, si yo tengo aquí un elemento, vamos a suponer un motor elevavidrios y necesito saber si está bueno, yo le puedo proveer los 12 voltios o el voltaje que él necesite para trabajar. Pero también puedo cerrar circuitos por el negativo. Es decir, que en este momento aquí me estaría botando, me estaría cerrando un circuito con negativo. El uso es muy fácil, muy intuitivo. Como podemos ver aquí en el tablero aparecen las 4 funciones, ¿sí? Tenemos para voltaje, tenemos para frecuencias, tenemos para medir ohmios o resistencias y tenemos para medir corrientes o amperajes. Aquí automáticamente en la parte de abajo, si ustedes se pueden dar cuenta, nos está midiendo la temperatura. En este momento sería la temperatura ambiente, ¿verdad? Pero ahorita igual vamos a hacer pruebas de cómo se utilizaría, por ejemplo, para medir, no sé, la temperatura en un motor, en el líquido refrigerante de un motor. Tenemos entonces un botón que nos provee los 12 voltios, nos está proveyendo, puede ser un pulso de 12 voltios, ¿verdad? Pero también puede ser un pulso negativo o un negativo permanente, si lo necesitamos, ¿sí? Y tenemos el botón de modo. En este simplemente ustedes se van a fijar que va a cambiar entre las funciones, nada más. Lo voy a volver, ahí vamos a comenzar. Tenemos la función de voltaje, tenemos la función de frecuencia, me va a dar un máximo, un mínimo y lo más importante, el valor de las frecuencias. Cuando hablo de un máximo, un mínimo, fíjense que me lo está dando en voltajes, ¿verdad? Vamos a cambiar a la función de ohmios. Esta función es muy importante, hay que tenerla en cuenta en el sentido de que también nos sirve para medir continuidad. Pero él únicamente me va a arrojar el buzzer o el pito o el zumbido, como usted le quiera llamar, como lo entienda, ¿verdad? Para ser más estricto en esta explicación, estoy hablando de cuando yo voy con el multímetro a medir esta función, que es la función de continuidad, ¿sí?
ustedes saben que él me produce este zumbido. Listo, eso es lo que vamos a encontrar en ella. Podemos medir continuidad, pero el zumbido solamente lo vamos a encontrar cuando estamos por debajo de los 30 ohmios. Bueno, ahorita igual vamos a hacer las pruebas, vamos a hacer con diferentes elementos en medición, con relación a la medición de ohmios. Vamos a la siguiente función, amperaje. En esta prueba hay que tener especial cuidado. Yo pienso que la mayoría de personas que han dañado estas puntas lógicas, que de paso requieren una inversión, un costo, ¿sí? Nos dan una utilidad muy buena. Cuando el cliente ve que ustedes trabajan con esta clase de equipos, el cliente comienza a confiar en el taller, lo están haciendo de manera más profesional y ahorita todo es nuevas tecnologías, toda esta cuestión, entonces la gente se fija mucho en eso. Esta medida de amperios es especial en el sentido, yo les diría a ustedes o les aconsejaría que en lo posible utilizar una pinza amperimétrica, sería lo mejor. Porque ella tiene dos modos de uso para medir amperaje en los circuitos, pero hay que saberlo hacer. Lo voy a explicar ahorita haciéndolo en un circuito. Eh, pero tiene algo pues que a mi parecer no es tan conveniente, y es que no se pueden medir o tomar mediciones que superen los 5 amperios. De 5 amperios hacia abajo, bien, válido, pero no se pueden superar los 5 amperios porque corre el riesgo de dañarse el tester multifunción o punta lógica. Bueno, ya para terminar con la explicación de los mandos y toda esta cuestión, vamos aquí. Aquí en esta parte, si sacamos este tornillito que está aquí, vamos a acceder a la batería que tiene él. Aunque él tiene obviamente sus cables de alimentación, como ustedes lo vieron ahorita, ¿verdad? Con sus respectivos conectores para el habitáculo del motor y para el habitáculo de los pasajeros. Sin embargo, él utiliza una batería. La teoría mía es que esa batería se utiliza para medir las resistencias. Él aplica la ley de Ohm utilizando el voltaje de la batería y el amperaje de la batería para poder calcular la resistencia de lo que vamos a medir. Bueno, algo que se me olvidaba eran las especificaciones técnicas que hay que tener en cuenta, y lo que me hizo acordar fue precisamente la emisión de amperaje, que es muy importante. Bueno, tenemos que la fuente de alimentación que soporta va de 12 a 24 voltios, ojo, en corriente directa. Recordemos que esto es una herramienta automotriz, trabajamos con 12 a 24 voltios. Tiene un rango de medición de voltaje que va de 0 voltios a 70 voltios en corriente directa. Tiene un rango de medición para corriente, es decir, ojo, amperios en corriente directa, de 0 a 5 amperios. No podemos probar elementos que superen los 5 amperios. Si nosotros no estamos seguros de cuánto amperaje consume, por ejemplo, un electroventilador, ¿cierto? Pues lo ideal es medirlo primero con una pinza amperimétrica, o más bien, simplemente medirlo con una pinza amperimétrica. Si estamos hablando de corriente, de amperios, ojo. Si de pronto no tenemos la pinza amperimétrica, pero tenemos esta herramienta, pues lo que tenemos que hacer es calcular el amperaje por medio de la ley de Ohm. Bien, el rango de medición en resistencias va de 0 a 200 kiloohmios, y el rango de temperatura de trabajo de este aparato va de 0 a 50 grados centígrados. El rango de temperatura que podemos medir va de los 5 a los 200 grados centígrados. Básicamente esas son las especificaciones técnicas del tester multifunción. Ahora sí, vamos a hacer las mediciones.